Otros equilibrios de fase. Parte 5. En este video vamos a analizar y explicar la destilación con arrastre de vapor desde el punto de vista de la termodinámica y vamos a ver un par de ejemplos. La destilación con arrastre de vapor es un método muy utilizado en el laboratorio de química orgánica para la extracción de aceites esenciales. La ventaja que tiene este método es que permite mantener la temperatura relativamente baja porque el vapor de agua arrastra las moléculas orgánicas presentes en el vapor. Estos aceites se caracterizan porque los componentes se descomponen con las altas temperaturas, por eso no los podemos calentar mucho. Este es un experimento típico de laboratorio de química orgánica y ahora vamos a proceder a aprender cómo se pueden hacer los cálculos y predecir cuánto aceite esencial podemos obtener de uno de estos experimentos. ¿Cómo se analiza este proceso? Vamos a partir de que las fases son inmiscibles, una fase orgánica y una fase acuosa. Entonces vamos a suponer que la fase orgánica es casi pura y que el agua es casi pura. Entonces podemos decir que aplica la ley de Raoult. Si aplica la ley de Raoult, vamos a poder decir que cada componente ejerce su presión de vapor y que entonces la presión total va a ser igual a la suma de las presiones de saturación. Como estamos viendo allí, presión de saturación de A más presión de saturación de B igual a la presión. Y a la vez vamos a poder decir, de nuevo por la ley de Raoult o por la ley de Dalton, que también aplica, que la composición del vapor del componente A, por ejemplo, va a ser presión de saturación de A entre P. Una de las consecuencias de estas ecuaciones o de este modelo es que la temperatura de ebullición de la mezcla siempre va a ser menor que el menor punto de ebullición entre los componentes a una atmósfera. Como estamos en el curso de termodinámica 2, podemos hacer una explicación más detallada de lo que acabamos de explicar. Como el componente 1 es agua casi pura y el componente 2 es fase orgánica casi pura, podemos decir que la fase alfa, la fase acuosa, vamos a tener X1 de alfa aproximadamente igual a 1 y además el coeficiente de actividad sub 1 de la fase alfa va a ser también aproximadamente igual a 1, que es ley de Raoult. De manera similar, la fracción molar del componente 2 en la fase B va a ser aproximadamente igual a 1, la fase orgánica, y el coeficiente de actividad del componente 2 en la fase B, beta, va a ser aproximadamente igual a 1, que de nuevo es plantear la ley de Raoult. Eso nos permite, a la hora de plantear la ley de Raoult modificada, pues simplificar el gamma sub 1 alfa y el X sub 1 alfa y poder escribir Y sub 1 P igual a P1 de saturación. Y de manera similar, con el componente 2, simplificamos Y sub 2 beta y X sub 2 beta y podemos escribir Y sub 2P igual a P sub 2 de saturación y a la hora de sumar entonces estas dos últimas ecuaciones, pues obtenemos que la suma de las presiones de saturación es igual a P. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que estamos haciendo una extracción de limoneno a partir de cáscaras de naranja. Los datos que podemos ir a buscar y que vamos a necesitar son la presión de vapor del limoneno a 25 grados Celsius, que es aproximadamente 1,50 milímetros de mercurio, obtenido del sitio PubChem, el peso molar del limoneno, que es 136,234 gramos por mol, obtenido del NIST Webbook, el peso molar del agua, 18,015 gramos por mol, también obtenido del NIST Webbook, y el punto de ebullición del limoneno, 178 Celsius, también obtenido del NIST Webbook. Vamos a necesitar las presiones de saturación del agua
como que va a ser el componente 1, y del limoneno, que va a ser el componente 2, a diferentes temperaturas cercanas a 100 grados Celsius. Para determinar las presiones de saturación del limoneno, vamos a utilizar una versión simple de la ecuación de Clausius-Clapeyron, logaritmo natural de P igual a menos B entre T, donde T está en Kelvin, y las constantes A y B las vamos a obtener a partir de los dos puntos que conocemos, que son el punto de ebullición y la presión de vapor a 25 grados. Por eso ocupábamos esos dos datos. La presión de vapor del agua la vamos a obtener interpolando en las tablas de vapor, por ejemplo, del libro de Sengel o de cualquier otro libro de termodinámica. Vamos a evaluar valores entre 95 y 100 grados Celsius y obtenemos los valores que estamos viendo en la pantalla. Una vez obtenidos los valores de presión de saturación, pues vamos a sumar estos valores y ver en qué momento obtenemos una presión de una atmósfera, que es la presión a la que se está realizando la destilación. Esa presión nos va a definir la temperatura a la que se va a realizar la destilación. Aquí podemos ver, viendo los datos, que el punto de ebullición de la mezcla va a ser aproximadamente 98 grados Celsius, o más precisamente 97,935 grados Celsius. De manera similar, es fácil obtener la composición del componente A, que es limoneno, que sería 55,57 entre 760 o 0,73, y la composición de agua va a ser 1 menos el valor anterior, igual a 0,9269. Con esta información podemos incluso decir que para una base de cálculo de 100 moles de salida, van a salir 7,31 moles de limoneno por cada 92,69 moles de agua, y si aplicamos los pesos molares, podemos decir que el rendimiento va a ser de 0,596 gramos de limoneno por cada gramo de agua. Y esto ilustra los cálculos que tendríamos que hacer en el laboratorio con este experimento. Aquí tenemos otro experimento, en este caso, u otro ejemplo, el ejemplo 14.5 de Elliott y Lyra, donde tenemos una mezcla de 3 componentes, que es agua y 2 hidrocarburos. Se desea utilizar destilación por arrastre de vapor a una presión de 1 bar. Y nos piden determinar la temperatura de ebullición y la composición del vapor. La mezcla inicial tiene 40% de agua, 20% de N-octano y 40% de N-dodecano. Para resolver este problema, vamos a usar un poco el sentido físico o nuestra experiencia, y vamos a decir que se van a formar dos fases. Una fase que es alfa, que es hidrocarburos o fase orgánica, que va a ser prácticamente hidrocarburos puros. En este caso va a tener un 33,3% de octano y un 66,7% de dodecano. ¿De dónde salió eso? De saber que la proporción de octano es 20% y de dodecano es 40% en la mezcla inicial, o sea, el doble de dodecano que de octano. Entonces la relación es 1:3 y 2:3. La fase beta va a ser la fase acuosa y va a ser prácticamente 100% agua. Como son fases casi puras, o sea, casi agua pura e hidrocarburos puros, vamos a suponer que aplica la ley de Raoult. En el caso de los hidrocarburos, son además de la misma familia química. Y en el caso del vapor, vamos a suponer gas ideal porque la presión es baja. Con las suposiciones anteriores, vamos a calcular las constantes de equilibrio líquido-vapor K sub I como presión de saturación entre P, y vamos a hacer pruebas. Primero estimamos la temperatura en 353 Kelvin, buscamos las presiones de saturación, calculamos las KI
y calculamos luego las Y sub I, que serían K sub I por X sub I. Y al sumar las Y sub I, vemos que la suma da 0,568, que está muy alejado del valor que debe tener, que es 1. Entonces, tenemos que probar otra temperatura. Si probamos ahora 368 Kelvin para la temperatura, pues buscamos las presiones de saturación, calculamos las K sub I, luego calculamos Y sub I como X sub I por K sub I, y en este caso la suma de la Y sub I nos da 1,003, que está bastante cercano del valor que debe tener, que es igual a 1. Aquí vemos que los valores de las presiones de saturación se obtienen de tablas de vapor, en el caso del agua, o de ecuaciones o datos de presión de vapor. Conclusión, la temperatura de ebullición de esa mezcla es aproximadamente de 95 grados Celsius, es menor que el punto de ebullición del agua pura, y las composiciones van a ser composición del agua 84,6% en el vapor, Y del octano va a ser 13,8% y Y del dodecano va a ser 1,9%. Como un comentario o una nota, podemos mencionar que podemos escribir la ecuación para la presión de burbuja de ley de Raoult, y en este caso tendríamos que considerar que la composición del octano en la fase líquida orgánica es 0,333, la composición del dodecano en la fase líquida orgánica es 0,667 y la composición del agua es 1 aproximadamente. Y vean la ventaja de que la presencia del agua permite destilar sustancias orgánicas a una temperatura inferior a 100 grados Celsius. Este es el momento de hacernos la pregunta metacognitiva, de reflexionar sobre nuestro aprendizaje y preguntarnos qué aprendimos en este tema, en este video, en esta sección. Terminamos recomendando unas páginas web relacionadas con los temas que estamos viendo, de otros equilibrios de fase, y entonces en la parte de abajo, en la descripción abajo, vamos a poner estas direcciones para que ustedes puedan visitar estos sitios y vean que algunos de ellos son aplicaciones en Python de estos ejemplos que estamos viendo o estos temas que estamos viendo. Muchas gracias.